es que nunca existió antes que ahora Bitcoin. O sea, es algo nuevo. Por más que permanentemente estamos buscando analogías, que si es dinero digital, que si es oro, que si es un activo, un commodity, pero nunca antes en la historia había existido esto. Entonces estamos hablando de algo que es realmente bastante nuevo. Si bien, bueno, ya tiene más de una década, pero dentro de lo que es la historia es algo muy nuevo. Dicho eso, a veces se hace muy difícil explicar de qué se trata, porque también me he dado cuenta, al menos en esta parte del mundo donde yo vivo, no sé si en todos lados será lo mismo, pero hay una grave deficiencia de educación financiera básica. Entonces, se hace muy difícil explicarle a la gente que hay un nuevo tipo de dinero cuando la gente muchas veces ni siquiera sabe cómo funciona el viejo tipo de dinero. Entonces se complica un poco. Y ahí es donde creo que es importante el tema de la experiencia propia, ¿no? Y lo digo porque me pasó a mí. Yo en algún momento hablaba de Bitcoin, qué bueno, porque Bitcoin esto, lo otro, la tecnología, bla, bla, pero hasta que no pude ver que me resolvía problemas, realmente no lo pude palpar. Y puedo decir por experiencia propia que me resolvió problemas y me evitó gastar dinero o que otra gente se quede con mi dinero. Pero a veces yo creo que la mejor forma de enseñar es eso, ¿no? Mostrarle al otro que realmente tiene una utilidad y que el otro lo pueda vivir. Yo me acuerdo un día que estábamos comiendo en familia, no me acuerdo cuál era el motivo, pero estaban todos mis padres, mis hermanos, cuñados, todos. Ese día, en un momento, para la sobremesa, agarré y le di una hoja a cada uno, les instalé la aplicación y dice que anote cada uno sus claves. Y dije, bueno, así no les hablo más, por lo menos ya tienen su billetera y ya comienzan a probar de qué se trata. Y a veces creo que es la mejor forma, porque uno puede dar toda una cátedra de tecnología, de filosofía, de economía, pero hasta que esa persona no nota que realmente le resuelve un problema es muy difícil.